Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en día y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 13. Vamos a estar viendo estos principios espirituales. Y antes de llegar a esto, vamos a ver esta escritura que lo mencioné en otros videos, pero aquí lo pongo para que tengamos en cuenta esto, muy importante. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido o es destruido o perece por falta de conocimiento. Y el falta de conocimiento es el conocimiento de Dios que viene a través de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como dije antes, no es por cosas motivacionales o nuestras experiencias, todas estas cosas ayudan, pero realmente lo más poderoso que cambia a las personas, que cambia la situación es la palabra. Jesucristo mismo cuando fue tentado en el desierto 40 días y 40 noches y vino Satanás a tentarlo, él le respondía a cada tentación, las tres tentaciones, escrito está, y le decía la palabra. Eso es importante, memorizar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, y cada uno de nosotros tenemos debilidades y tenemos que ver dentro de la Biblia cuando vienen las tentaciones o los ataques o las pruebas o las tribulaciones, una palabra, hablarla, decirla, creerla. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y en este texto que estamos analizando nos enseña por qué, aprendiendo de la Biblia y de los ejemplos de las personas en la Biblia. Primera de Corintios 10:1 dice, comienza, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era y es Cristo. Que vimos en otro video que Cristo significa el Mesías, el ungido de Dios, el llamado de Dios, y ese es el que nos salva, Jesucristo. Y entonces, cuando estudiamos la palabra vamos a entender esto del Nuevo Testamento que está refiriéndose al Antiguo Testamento, que es esa nube, que es ese mar, recordando que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y la nube era cuando ellos pasaron 40 años en el desierto, y durante el día, cuando estaba el sol, iba una nube encima del pueblo para que no se quemaran, protegiéndolo. Y en la noche una columna de fuego para mantenerlos viendo la luz y calientes, ¿no? Y el mar, cuando se enfrentaron al mar, que el ejército de Egipto y el faraón lo siguieron, ellos llegaron al mar y Dios abrió el mar. Todas estas cosas pasaron a las personas anteriores, lo que están en la Biblia, y por eso tenemos que leerlo y tomar los ejemplos para no cometer los mismos errores. Y todas las personas, los antepasados, los héroes de la fe, los misioneros, a muchos tenemos padres o abuelos que han pasado, todos el mismo alimento espiritual, bebida espiritual, y todos tenían a Jesucristo como la roca, y eso es muy importante. Aprendiendo de la Biblia. Sigamos entonces. Pero de los más, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí donde vamos a aprender y cuidarnos, tenemos que cuidar, porque muchas veces nosotros nos quedamos como el pueblo de Israel, en un desierto espiritual. Estamos pasando una situación que miramos, que no miramos una salida. Y es donde tenemos que preguntarnos estas cosas. Que no estamos cometiendo las mismas cosas que el pueblo de Israel. Por lo cual tenemos que examinarnos, cada cual siempre. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que,
Y aquí vemos las 5 cosas. Y tenemos que diariamente a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no caer en los mismos errores que el pueblo de Israel, las personas en la Biblia, los héroes de la fe pasado, para que tengamos victoria en la vida. No codiciemos, número 1. No seamos idólatras, número 2. No forniquemos, número 3. No tentemos a Dios. 5. No murmuremos. ¿Qué son estas cosas? Todo está aquí hablando aquí desde el versículo 6. Todo esto que he resumido, estos 5 puntos. ¿Qué es codiciar? Codiciar es desear con ansia del bien ajeno. De ahí donde viene el deseo de robar. Éxodo 20:17 es uno de los 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es idolatría? Tener una imagen y tratarla como Dios, o adorarse a esa imagen, o cualquier cosa. Hoy en día no es solo una estatua, cualquier cosa que toma el primer lugar de Dios. Puede ser incluso nuestro marido o nuestra esposa, para las parejas, nuestros hijos, nuestros padres, una cosa, el trabajo, tantas cosas que pueden reemplazar un deseo, un deporte o algo, el primer lugar de Dios. ¿Qué es fornicar? Bíblicamente estamos hablando de 2 cosas: tener relaciones sexuales con alguien con quien no se está casado, o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, especialmente con diversas personas. Es contra lo que Dios estableció. ¿Qué significa tentar a Dios? Es hablar contra Dios o contra sus siervos. El ejemplo que resalta eso está en el libro de Números 21. Lo vamos a ver brevemente. 21 del versículos 5 y 6, que es que y el pueblo ya del comienzo de 21 ya le había dado una victoria. Habrían derrotado a los cananeos. Dios le había entregado a los enemigos. Y después llegaron a otra parte y se desanimó el pueblo en versículo 4. Y el 5 dice: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso es una tentación, porque Dios le ha dado victoria, bastante victoria, y después hablaron mal contra Dios y contra su siervo, en este caso es Moisés. Y Dios y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué es murmurar? También en Números 16:41 vemos este ejemplo. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y se quejaron, en este caso contra Moisés y Aarón, y murmurar. ¿Qué significa murmurar? Hablar mal de algo o de alguien que no está presente, generalmente con mala intención, o hablar de alguien en voz baja y apenas sin vocalizar, generalmente quejándose algo. En este caso, hablaron directo, pero indirectamente estaban hablando al comienzo 16, que lo que pasó. Se levantaron en versículo 2, Números 16:2, y se levantaron contra Moisés como 250 varones, y los hijos de Israel, principales de congregaciones, y del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y entonces ahí reclamaron el llamado de Dios que había hecho para Moisés y Aarón, y querían decir: nosotros también somos santos, nosotros tenemos este llamado. Y entonces así murmuraron en el versículo 41, donde dice: Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Entonces, todas estas cosas que vimos, las 5 cosas, tenemos que examinarnos para que no haya ninguna de estas cosas y para que salgamos del desierto. Y entonces llegamos al final. Y estas cosas les amonestaron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, la salvación, la vida eterna. Así que en el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios permite que todas estas cosas sucedan, pero podéis soportar y tener victoria y salir de la tentación. ¿Qué es amonestar? Esto es lo que comenzamos con el título, aprendiendo de la Biblia. ¿Qué es amonestar? Avisar a alguien antes de tomar una decisión negativa contra él. Por ejemplo, a un trabajador antes de despedirle, a una deportista antes de imponerle una sanción, etc. Son dos ejemplos ahí. Entonces, antes de el jefe viene y mira, tienes estas cosas, cuídate porque te puede despedir. O al deportivo, mira, sigue las leyes y todo eso porque puede haber consecuencias, ¿no? Son dos ejemplos y todo esto está escrito en la Biblia y todos tenemos que pasar por pruebas, por tentaciones y tenemos ejemplos a través de la Biblia. Y estas 5 cosas que vimos, tenemos que cuidarnos de no codiciar, no hacer idolatría, no fornicar, no tentar a Dios, no murmurar, para seguir adelante, salir de estos desiertos, porque todos tienen, es algo, todos tenemos que pasar con cosas. Y tenemos en la vida, Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto porque él había matado a alguien. Es la consecuencia. Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel, tuvo que pasar 21 años porque él mintió por ser mentiroso. David tuvo que, al final no pudo hacer el templo porque él era un hombre de guerra y tuvo que hacerlo Salomón. Son las cosas, hay un proceso. De José pasó en la cárcel desde 17, mínimo 10 años, porque él tenía que ser una persona en alto cargo, tuvo que pasar por la prisión, aprender todo eso. Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a examinarnos día, Espíritu Santo, a no cometer estos errores, a aprender de los ejemplos de la Biblia y a meditar en tu palabra, porque ahí tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para guiarnos en cada día, a no codiciar, a no ser idólatra, a no fornicar, a no tentarte, Señor, a no murmurar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada persona que escuche esta palabra, que nos dé victoria, libertad, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor, por ti, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.